Hoy, 2 de junio, se cumple un aniversario más de la muerte del teniente Amado García Guerrero, héroe del 30 de mayo, y de su nacimiento también. Él vivió justo 33 años. Nació y murió 2 de junio. Fue muerto por el Servicio de Inteligencia Militar y el Ejército Nacional con un contingente que los rodeó en la casa de su tía América en la avenida San Martín. Ustedes pasan por ahí, hay un microparque, un pequeñísimo parque con un busto del teniente Amado García Guerrero, un militar que debería ser símbolo de nuestras Fuerzas Armadas porque demostró que aún en la peor dictadura, cuando hay militares que tienen nobleza en su cerebro y en su corazón, ellos pueden ser la semilla de la libertad. Le debemos mucho al teniente Amado García Guerrero y a todos los ajusticiadores. Mucho les debemos. Con motivo de este aniversario, este domingo, ustedes acaban de ver la promoción, los que estaban atentos, se va a pasar la película El Teniente Amado aquí en Telesistema a las 9 de la noche. El domingo a las 9, El Teniente Amado, no dejen de verlo. Entonces, vamos a la actualidad. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista García, uno de los imputados por el caso de Brecht, expresidente del Senado y presidente del partido de oposición PRM. Con el doctor Salcedo vamos a compartir el cafecito de hoy. Gracias. Salud, bienvenido. Gracias a ustedes, Amelia. Y vamos a lo que vinimos. Te toca defender a Andrés Bautista. A mucha honra. Bueno, bien. Dice, a él lo imputan de una cantidad de cosas. Por ejemplo, la Procuraduría dice que él no cumplió con la ley de declaración de bienes durante 3 periodos y que eso era con la intención de acrecentar sus bienes de manera ilícita, y luego cita una cantidad de propiedades inmobiliarias y de recursos. ¿Qué tienes que decir frente a esa acusación del Ministerio Público? Mira, Uchi, yo creo que aquí en el país nos conocemos mucha gente. Yo no, incluso lo dije en 2 medios, y lo voy a reiterar en el día de hoy. Con el debido respeto que me merecen los anteriores a Andrés Bautista que me buscaron para este caso, yo me abstuve. Ah, que te habían buscado otros de los, sí, varios, de los imputados. Varios. ¿Y entonces Durante por qué meses aceptaste? No, simplemente no porque son no mocanos tengan el los derecho de defenderse los demás, ni porque haya hecho un análisis de las imputaciones, de las situaciones que hayan rodeado este caso en relación con ellos, nada de eso. Yo he tenido una lucha eterna, y la tengo, y la mantengo, y la sostendré, contra la corrupción, y de 0 impunidad. Es decir, el legado, o lo poco que he podido hacer, en la dirección de instituciones, en la promoción de normas, en la promoción de procedimientos que están ahí, y que deben mejorar evidentemente la transparencia y el manejo de los fondos públicos. Eso es para mí incólume. Y lógicamente cuando Andrés me llama, yo hago la investigación debida. Creo en Andrés toda la vida, creo en su familia, he sido asesor de él, he sido asesor de su hermano Wilfredo, he sido en momentos diferentes, en temas diríamos puntuales y trascendentes, he sido también su asesor. Y como lo conozco... Y son mocanos los dos. Y soy mocano y soy vecino de él, pero además porque soy abogado en el que él confía para estos temas, evidentemente estoy aquí. Pero estoy aquí convencido de que ha habido exclusiones e inclusiones bochornosas, lamentables e indebidas. En el caso particular de Andrés,
es exactamente lo que estoy diciendo. Tú decías, bueno, este señor Andrés Bautista no declaró los bienes del año 94 al año 2002 y resulta que miente el Ministerio Público porque dice que en el año 2006 él, al hacer su declaración, obvió que era senador desde el año 94 y que él debía en esa declaración decir que era senador desde el año 94. Lo primero es que cada declaración es individual, independiente. Al cierre de la gestión, tú tienes que hacer una declaración jurada, la hizo. ¿De cuál gestión? Del año 2002 al año 2006. ¿Y por qué no Y el declaró Ministerio bienes? Público en esto dice que él mintió porque no incluyó sus declaraciones del año 92 al 2002. Es diferente el planteamiento, Uchi. Y luego del año 92 al año 2004 las declaraciones están. Eso es mentira, primera cosa. Sí existen. Segundo, claro. ¿De qué año a qué año, perdón? Él fue senador desde el año 94 al año 2002. Primero y después 2002, 2006, 2006, 2010. Termina su gestión como senador en el año 2010. Se duró 12 años como senador. Entonces, este señor que no declara en el año del año 94, dicen ellos, al año 2002 para incrementar su patrimonio y no reflejarlo, resulta que desde el año 70, Andrés Bautista, hasta el año 2002, periodo previo que ellos dicen que él se preparó para incrementar su patrimonio, adquirió más bienes que a partir del año 2002 al año 2017. Ahí hay 12 certificados de títulos, que no lo mencionan ellos. Adquisiciones de propiedades. El Sanjón en Salcedo en el año 70, cuando comenzó sus actividades agropecuarias. En el año 73 fundan la Cooperativa Avícola Nacional. En el año 80 igual, propiedades, granjas agrícolas, porcinas. En el año 80-81, ustedes recuerdan, después de la fiebre porcina, lo que era su papá, productor porcino, su papá, productor porcino, lo retoman Wilfredo y Andrés en el año 80-81, 86, 88, Las Guasumas, luego Las Palmitas, y una serie de inversiones agrícolas, agropecuarias, de toda naturaleza. Esos bienes son mayores o de igual gradación que todos los demás, pero el Ministerio Público en esto pone, en el caso de la finca de San Francisco de Macorís, de Colón, pone 8 propiedades y es una sola propiedad. Es decir, una finca está compuesta en muchas ocasiones por varias parcelas. Sí. Y él adquiere una parcela. ¿Y de quién la adquirió? De la familia de Pedro Rivera. ¿Para quién trabajó el papá de Andrés Bautista durante más de 2 décadas? Para Pedro Rivera. Y luego fue un gran productor porcino. Es decir, le suplía cerdos a la industria de Pedro Rivera. Toda la vida. Y la familia de Wilfredo y Andrés, toda la vida. Y Wilfredo y Andrés han sido socios en varios de los proyectos, aparte de que Andrés Bautista García ha sido él solo propietario de varias granjas, de varias propiedades diversas. Mira, pero aclárame una cosa, lo que dice el Ministerio Público, que él duró 3 periodos sin presentar declaraciones de bienes, ¿las presentó o no las presentó? Sí, eso es del año 94 al año 2002. ¿Pero las presentó? Claro que sí. Pero el Ministerio Público lo que oculta es, en la del 2006, lo que dice el Ministerio Público, una cosa aberrante, que cuando terminó su periodo, él no declaró el año 94, al año 98, al año 98, al año 2002. Es decir, que no incluyó en su declaración lo que solamente tenía que declarar del año 2002 al año 2006. Y ocultó todas las otras propiedades. Y hace una relación. Incrementa su patrimonio, lo que dice el Ministerio Público, que en ese periodo, con relación a lo que había declarado anteriormente, incrementa su patrimonio de manera extraordinaria. Es lo que dice el Ministerio Público, ¿no? De manera extraordinaria, y fíjate tú, el Ministerio Público solamente cita 2 propiedades que tenía hasta el año 2002, que eran Las Guasumas y Colón, y resulta que Las Guasumas es una propiedad que adquirió en el año 88, no en el 92. Y luego cita Colón. Colón es San Francisco de Macorís y la cita como adquirida en el año 88. Andrés la adquirió en el año 2001.
Luego, no cita que adquirió antes de eso en La Estela, La Palmita, Comando, Eurípides, Estancia Nueva, Bonagua. Ninguna de esas propiedades la adquirió Andrés antes. ¿Por qué no la cita? Porque evidentemente lo que quieren es hacer aparentar que Andrés Bautista adquirió a partir del año 2002. Pero lo más perverso es que citan que Andrés Bautista propició, prohijó, animó la aprobación del acueducto de la línea noroeste, y resulta que el 20 de marzo del año 2002, siendo él presidente del Senado de la República, fue que fue aprobado el proyecto. Ese proyecto primero fue firmado en el año 99, en otro gobierno que ahora no era el PRD. El de la línea noroeste. El de la línea noroeste. El acueducto. El acueducto de la línea noroeste. Y resulta que pasaron varios años, ya ese proyecto se había, diríamos, manejado bastante, y en el año 2002 se aprueba, 20 de marzo del 2002. ¿Qué sucede el 20 de marzo del 2002? Es decir, quien propicia la aprobación, mire lo que dijo, el 20 de marzo del 2002, senador presidente, es decir, ese era Andrés Bautista. Senador presidente, dos puntos, lo que él dijo. Señores senadores, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero. El presidente anunció esa hora. Entre las cosas agendadas para esta legislatura, él también lo dijo en su discurso, entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablábamos y propusimos que por lo menos nos reuniéramos mañana, era para darle un tiempecito para que se leyera ese proyecto. Yo creo que esto es un compromiso de todos, lo hemos dicho públicamente, pero ¿por qué no esperar por lo menos a mañana para poder leerlo y que se conozca? Se ha solicitado de que por lo menos le demos un plazo para verlo, por lo que se ha planteado. Es la posición que tenemos personalmente. ¿Y usted sabe qué hizo Andrés Bautista? Votó en contra de ese proyecto. Pero no porque no estuviera convencido de que el proyecto era útil, sino porque el proyecto había que leerlo, estudiarlo, analizarlo, ver las condiciones del contrato, que aunque ya estaba depurado por 4 años, era necesario. Entonces una persona que recibe dinero para aprobar un asunto se declara en contra del proyecto. Es una cosa absurda, primero. Segundo, le atribuyen que la segunda parte de ese proyecto también contó con su aprobación y bajo su presidencia. Y resulta que eso fue el 1 de enero del año 2004. Eso es público y notorio. Era presidente Andrés Bautista en enero del año 2004. ¿Hasta qué periodo duró la presidencia de Andrés Bautista? Espérate, ¿No fue hasta Andrés el 2006? Bautista fue presidente del Senado 2001, agosto 2001, agosto 2002. Agosto 2002, agosto 2003. Agosto 2003, agosto 2004 fue otro presidente. Fue otro presidente. Yeah. Y luego, ese periodo. Eso fue agosto 2003, agosto 2004. Si el proyecto se aprobó el 1 de enero del año 2004, evidentemente que él no podía ser el presidente, porque no lo fue, sí, sencillamente. Carlos, en el proyecto Pinalito, dice Ernesto Xaviera Bayardi, uno de los testigos premiados de Brasil, de la justicia brasileña, dijo que ese proyecto de Pinalito se aprobó por intervención de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, y que si no les hubieran pagado los financiamientos no habrían sido aprobados. Y otro brasileño, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que estuvo aquí, declaró que los pagos que hacía Rondón, Ángel Rondón, a Andrés Bautista y a Alfredo Pacheco, cito porque está entrecomillado, eran tan efectivos que los trámites en el Congreso se realizaban con celeridad en menos de un mes. Y que se agilizaban, digamos. Y decía que había unas relaciones estrechas entre Ángel Rondón desde el 2003 con Andrés Bautista para los asuntos de aprobación de la hidroeléctrica Pinalito. Dice Vasconcelos Cruz que Andrés Bautista y Alfredo Pacheco garantizaban la aprobación de esos contratos. Mira, yo me río porque cuando el Ministerio Público
que tiene una obligación de objetividad, de responsabilidad, son principios rectores de su actuación, acude a los disfrazamientos, a las mentiras, evidentemente que le está haciendo un flaco servicio al sistema de justicia en el que tanto hemos apostado esfuerzos. El proyecto Pinalito, primero, no fue conocido bajo la presidencia de Andrés Bautista. Es decir, fue aprobado, lo dice el Ministerio Público en la página 67, no lo digo yo. No lo digo yo. El proyecto Pinalito fue aprobado en el Congreso el 16 de enero del año 2004. ¿Quién era presidente? No era Andrés Bautista presidente. Sin embargo, dice el Ministerio Público, en ese momento Porfirio Andrés Bautista García fungía como presidente del Senado. Era Chu Vázquez. No importa quién sea. El presidente. Chu Vázquez, que también es un hombre honorable, lo conozco. Lo conozco. Pero yo estoy hablando de Andrés Bautista García ahora. ¿A quién le creo? A quien habla mentira aquí y que luego, para peor... Y esas menciones de esos dos brasileños, de Vasconcelos Cruz... Sí, pero lo cita aquí. Uchi, déjame citártelo, míralo aquí. Míralo aquí. Ernesto Xaviera Bayardi. Míralo aquí. El Ministerio Público, como consecuencia de que Andrés Bautista García era presidente cuando no era presidente, dice que Ernesto Xaviera Bayardi, ese testigo y el otro, sí, dice que eso se aprobó por la intervención de Porfirio Andrés Bautista García siendo presidente. Entonces, ¿a quién le creo? Pero además, finalmente, porque es importante, resulta que le atribuyen aquí en la página 67 el proyecto Pinalito, pero luego el mismo Ministerio Público en la página 184 lo excluye. ¿Cuáles proyectos le atribuye? Acueducto de la línea noroeste, cuando ya califica la conducta, aplicación, debe ser ampliación del acueducto de la línea noroeste, hidroeléctrica Palomino, no el proyecto Pinalito, y ya. Entonces, evidentemente que estamos en presencia de un Ministerio Público que está actuando de manera arbitraria y violando todos los principios elementales de su actuación. Bueno, pues muchas gracias. En un momentito vamos a tener aquí a los abogados defensores de Temístocles Montaz, los doctores Manuel Rodríguez y Luz Díaz. Muchas gracias. Gracias, Uchi. A Carlos Salcedo. Y amigos, no se muevan de ahí, regresamos en un momentito. Bien, amigos, tenemos ahora el placer de recibir a los abogados Manuel Rodríguez y Luz Díaz, que son los defensores del ministro de Hacienda, ¿verdad? De Industria y Comercio, Temístocles Montaz. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, Temístocles Montaz, su defendido, ha hecho estallar una bomba de no sé cuántos megatones con dos asuntos fundamentales que dice en un comunicado que envió escrito a la prensa. Una, que Ángel Rondón le entregó a él dinero para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana en el 2008, en el 2012 y en el 2016, y que él nunca entendió que eso provenía de la Odebrecht, pero que el dinero se lo dio. Y la otra cosa que dice es que él no firmaba contratos, entonces pasa a decir quiénes lo firmaban. Así es. Ahí están, déjame ver si me acuerdo, Vicente Bengoa, Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, es decir, hay varios que no han sido imputados ni siquiera interrogados. Expliquen. Bueno, mire, yo quisiera primero, antes que nada, decir este comunicado es una respuesta a lo que el Ministerio Público está presentando en una solicitud de medida de coerción. Lo que ha hecho el ingeniero simplemente es desmontar punto por punto los planteamientos que se le han hecho, que se le han señalado. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo el ingeniero de manera transparente, diciendo, a mí se me está imputando una participación, recibir sobornos para aprobar o para gestionar ciertas firmas de contratos, y él está diciendo que es una información pública
que simplemente hay que ver los contratos y sistematizar esa información, quiénes participaron en la firma, en la formalización de esos contratos. Eso es lo que ha ocurrido. Y yo creo que es una responsabilidad, ha demostrado el ingeniero que ha sido responsable, transparente, recogiendo esa información, sistematizándola para la opinión pública. Yo creo que las imputaciones que tiene esa solicitud de medida de coerción, que son básicamente 3, le están imputando un enriquecimiento ilícito. O sea, esta respuesta que hace el ingeniero Montaz, bajo ninguna circunstancia puede tomarse como una acusación o como una afirmación de que estos ciudadanos que firmaron esos contratos recibieron los sobornos. Hay una coincidencia. Hace un momento entrevistábamos al abogado de Andrés Bautista y le señalábamos los testimonios que dan 2 brasileños, Ernesto Xaviera Bayardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, y ambos también ofrecieron declaraciones a la justicia de Brasil sobre Temístocles Montaz. Ellos declararon que el ingeniero Temístocles Montaz era uno de los funcionarios sobornados. Dijo Bayardi textualmente, no, lo dice el expediente. Los préstamos para la ejecución de la obra eran firmados por el imputado Juan Temístocles Montaz, secretario técnico de la presidencia, recibiendo sumas de dinero por parte del imputado Ángel Rondón Rijo para asegurar la tramitación y el financiamiento de los préstamos en forma ágil. Esta es una afirmación basada en lo que declaran esos 2 ejecutivos brasileños de la Odebrecht. Fíjate bien, Uchi, lo que dicen esos ejecutivos se basa en declaraciones que supuestamente recibieron de Ángel Rondón. Es decir, que estamos hablando de una tercera mano en cuanto a las versiones que ellos dan a las autoridades brasileñas. Entonces habría que preguntarle a Ángel Rondón la veracidad de esas declaraciones que ellos dicen haber recibido de parte de él. Eso en primer momento. Y en segundo lugar, nosotros quisiéramos entender cómo puede ser lógico que un ministro tenga influencia sobre otro ministro, que esa es la tesis, si tomamos esas declaraciones como válida o contundente, en algún sentido para deducir consecuencias penales de nuestros representados. Es decir, lo que ellos están planteando es que el ministro Temístocles Montaz ejercía influencia sobre el ministro de Hacienda para la firma de un financiamiento, porque el régimen legal está establecido y es de manera muy clara del 2006 que es atribución del ministro de Hacienda la firma de esos contratos, no del ministro de Planificación, Economía y Desarrollo. ¿Cuál pudo ser la participación real? ¿Había influencia, había jerarquía política o jurídica alguna sobre estos funcionarios en los trámites legales para esos procesos? De ninguna manera. Es por esa razón, al mismo tiempo, que cuando se hace la mención de los nombres, Temístocles Montaz no deduce ninguna consecuencia penal sobre esas personas que sí participaron en esas contrataciones y señala luego del cuadro lo que mucha de la prensa y los intérpretes de estas declaraciones han obviado, que son con un objetivo meramente descriptivo y son un hecho público, que habían sido publicadas con anterioridad a estas declaraciones. Así lo dice él, pero menciona a varios funcionarios que no han sido llamados ni para conversar en este sentido. Pero el rol del ingeniero, evidentemente, no es ese. Es el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público, de su investigación, evidentemente, tiene que identificar quiénes son las personas que deben de participar en este proceso, que no es el juicio de fondo, que es una solicitud de medida de coerción. Entonces, nosotros queremos hacer énfasis, porque esto es un espacio muy importante, en que el Ministerio Público, la tesis que presenta es que el ingeniero Montaz recibe sobornos y que esos sobornos se verifican en el enriquecimiento ilícito, en el incremento de su patrimonio. Señores, eso es importante porque el Ministerio Público, primero, no presenta en qué constituye este enriquecimiento ilícito, que efectivamente eso venga de un soborno, porque sus ingresos públicos, los ingresos como funcionario público, como ministro, como las funciones que ha desempeñado, justifican perfectamente el limitadísimo patrimonio que tiene. Bueno, precisamente sobre ese tema, digamos que en resumen se ha indicado que su patrimonio se incrementó de manera extraordinaria, y si hacemos una comparación con los periodos en los que él dijo que recibió dinero para la campaña de parte de Odebrecht, nos preguntaríamos si de dónde vino ese enriquecimiento. Estamos hablando de una declaración jurada de patrimonio que indicaba que él tenía cerca de 5 millones de pesos al inicio de su gestión, pero en 2008 declara 13 millones, un incremento de un 173%, y del 2008 y 2012 pasa a tener 29 millones de pesos. La pregunta es si con un salario de 200,000 y pico de pesos, que es lo que él ha aclarado que recibe, que no son 70, sino 200,000 y pico, se podría justificar en 4 años un incremento del patrimonio casi del doble.
de lo que había declarado 4 años antes. Totalmente. Nosotros estamos presentando a la opinión pública que él efectivamente con sus ingresos, porque el Ministerio Público habla de 75 mil pesos, que son importantes, señor, eso no se puede minimizar. Se está diciendo que este funcionario público, que este ministro, con 75 mil pesos mensuales, llega a un patrimonio en el 2016 de 37, 38 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto era el salario real? El salario real de él, en un principio son 75 mil pesos más esos ingresos que recibía de Indotel, que eran aproximadamente 262 mil pesos. Estamos hablando de 340 mil pesos mensuales. Exactamente. Estamos hablando de que ahí no están incluidos ni las compensaciones que recibía adicionales. Un ministro recibe gasolina, básicamente sus gastos están Bueno, pero cubiertos. si recibe para gasolina, se va en la gasolina. Evidentemente, se supone. Precisamente por lo que si hace un uso correcto de precisamente por lo que su salario, evidentemente, sus ingresos, señores, eso es un tema matemático, sus ingresos, y eso está documentado y será presentado ante la solicitud que está presentando, de que no hay ninguna posibilidad. La revaluación de activos, señores. El ingeniero Temístocles Montas compró un inmueble por 2 millones de pesos en los cacicazgos, y hay una revaluación de ese activo que evidentemente cuando usted hace una revaluación incrementa el valor de ese bien, y eso pasa a ser registrado como parte de su patrimonio. Entonces, lo que nosotros nos preocupa es que aunque esto sea una medida de coerción, aunque no necesita el Ministerio Público pruebas contundentes, porque lo que se está exigiendo es verificar la causa probable, que se juegue con el nombre de un ciudadano, con planteamientos tan elementales, digamos, donde se está planteando la imagen de este ciudadano, presentando que este ciudadano tiene 2 inmuebles. O sea, la lista de inmuebles que presenta el Ministerio Público son 2 inmuebles que él mismo ha dicho, no, son 4, señores, son 4 inmuebles que tiene este ciudadano. ¿Qué otros ingresos podría tener el ministro? Porque, por ejemplo, yo acabo de calcular, suponte que él ahorrara 300 mil pesos mensuales durante 4 años, me dan 14.400.000. Estamos hablando 2004, yo estoy planteándome 2008, 2012, donde él pasaría de 13 millones de pesos a 29. Entonces, simplemente me pregunto si tenía otro tipo de ingresos adicionales a el salario que ustedes acaban de presentar. Sí, es muy válido, Amelia, esa observación, pero sencillamente creo que con un cálculo aritmético eso se puede desmontar. Como te han dicho, el salario de 75 mil pesos es hasta 2010. A partir del 2010, que él se hace o es nombrado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, él recibe un salario de 300 mil pesos, en adición a los 262 mil pesos que recibe como miembro del Consejo Directivo del Indotel. Okay. Ese cálculo te va a llevar a ti, únicamente en relación al Indotel, 67 meses recibiendo ese salario de 262 mil pesos, a 17 millones de pesos. Únicamente eso. Y en eso en adición al salario que recibía como ministro de Planificación, Economía y Desarrollo. Pero por otra parte, que no lo hemos advertido, en tu pregunta inicial se hablaba de los dineros que recibió Odebrecht. Ese es otro punto que se ha descontextualizado y malinterpretado, entendemos nosotros, una tergiversación involuntaria, si se quiere, en cuanto a sus declaraciones de su relación con Ángel Rondón. Fíjate que en el contexto que él menciona a Ángel Rondón, en cuanto a contribuyentes de campaña política, él señala de manera muy clara que es parte de la cultura política dominicana y efectivamente legitimizada por el artículo 47 de la ley electoral la retribución de contribución de empresarios dominicanos para procesos electorales. Y él señala que de los tantos empresarios que han contribuido históricamente desde hace más de 30 años en esos procesos que él ha dirigido, conocido todos como dirigente político, se encuentra Ángel Rondón. Él no ha dicho en ningún momento, por el contrario, lo ha desmentido, que los dineros que pudo recibir en esas contribuciones de Ángel Rondón fueron como Ángel Rondón representante de Odebrecht, ni de Odebrecht, y mucho menos que esos niños tenían una contrapartida. Ni modo que oficializaran que solo estaba dando la Odebrecht. De ninguna manera. Ahora, y no podía ser así. Ahora Ángel Rondón era ampliamente conocido en el gobierno. Definitivamente. Por razones obvias. Pero una cuestión lógica, no podía ser a contrapartida de una prestación de este funcionario porque no tenía incidencia en esos procesos contractuales. Nosotros nos preguntamos, ¿qué busca aquí el ingeniero Temístocles Montas? Y es una pregunta que se le ha estado haciendo a la sociedad dominicana en relación a la incidencia, porque cuando mencionan legisladores, bueno, entenderíamos que los legisladores aprueban. Cuando mencionan funcionarios que tienen competencia, aprueban, pero el ingeniero Temístocles Montas nunca ha firmado contrato, ni ha sido competencia de él incidir en la firma de esos contratos. Qué pena que se nos acabó el programa, pero creo que ustedes... Yo creo que el argumento queda claro. Sí, el planteamiento de ustedes queda bastante claro y vamos a ver qué pasa ahora en la justicia el próximo martes. Muy bien, estamos a la orden, evidentemente. Igual nosotros. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos y no se pierdan mañana, esta misma semana, de 7 a 8 de la noche,
con todos los detalles de esta situación y una décima de pie forzado que va a decir, ahora es que hay que marchar. No se lo pierdan. Y aquí en El Día nos vemos el lunes.